herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí como estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre amado, por este privilegio, Señor, que me das de poder exponer tu palabra. Señor, yo te pido que tú hables, Señor, a través de mí, que tu Espíritu Santo pueda expresar tu voluntad, Señor, a cada uno de nosotros, y abre nuestro entendimiento, que podamos entender, que podamos comprender, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta noche, Padre. Nuestros corazones abrimos a ti, nuestros corazones abrimos a tu palabra, Padre, y sé tú, mi Dios, hablando, y sé tú moviéndote. En el nombre de Jesús, amén. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa la palabra heredero? ¿O qué quiere decir heredar? La palabra heredero, pues es una persona, digamos, como yo con mi hija, ella es mi heredera, porque el día que yo muera, pues le voy a heredar lo que yo tenga, se lo va a quedar a ella. Si yo tuviera otro hijo, entonces ya serían herederos, ya serían más que recibirían una recompensa al yo morir, o recibirían lo que yo tengo, ¿no? En este caso, pues mi hija va a ser bien suertuda cuando yo me muera, porque se va a quedar un perro, un gato y como 20 pescados, ¿verdad? Y lo más cool que le va a tocar es que se va a quedar mi PlayStation 4. Creo que esa es la mejor herencia que le voy a dejar, ¿verdad? Pero eso significa herederos, o sea, que tú vas a recibir algo después de que alguien muere. Digamos, alguien muere, un tío, un abuelo, y dice, quiero dejarle dinero a esta persona. No necesariamente tiene que ser algún familiar al que le dejan eso, sino puede ser cualquier persona que tú en tu voluntad quieres dejárselo al tú morir. Entonces esa es la herencia. Pero vamos a leer en el libro de Tito, en el capítulo 3. Tito, en el capítulo 3, está poquito atrás, un libro atrás de Hebreos. Está Hebreos y atrás está Filemón, y después sigue Tito atrás, para atrás. Pues está Timoteo y después sigue Tito. Capítulo 3, del versículo 1 al 8 vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Amén. Y dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En sí, si tú lees de corrido esto que yo les acabo de leer, casi se explica solo. O sea, tal vez no hay tanta explicación que tú puedas dar, porque pues puede ser entendible lo que tú estás leyendo, de los mandamientos que da, pero hay cosas que nosotros como creyentes debemos de llevar a cabo. O sea, esta palabra se explica sola por sí misma, pero hoy vamos a estudiarla más a fondo para ver qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida, y para que podamos entender a qué es a lo que
se refiere a esto que dice. En el versículo 1, en Tito 3:1, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Una de las cosas que al ser humano le cuesta mucho es el sujetarse a las autoridades. Vivimos rompiendo reglas y desobedeciendo las leyes espirituales y terrenales, así como desobedeciendo a nuestros padres, a nuestros líderes espirituales. Pero nosotros tenemos que honrar a nuestras autoridades y gobernantes para recibir bendición y ser buen testimonio para los demás. Aún la palabra también dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados sobre la tierra. O sea que hay una bendición cuando nosotros damos honra a los gobernantes o a los que están por encima de nosotros, a los que están, digamos, nuestros pastores. Muchas veces nosotros los deshonramos hablando mal de ellos o tal vez no sujetándonos a ellos, pero es algo que está en nuestra naturaleza. Si tú lo has experimentado, yo creo que todos lo hemos experimentado alguna vez, que hemos nosotros sido rebeldes al mandato de nuestros padres, al mandato de nuestros maestros. Muchas veces no nos gusta a nosotros estar sujetos a leyes o estar sujetos a cosas, a restricciones para nuestra vida, pero todo eso tiene un propósito y todo eso es para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros podamos ser personas de bien, y más aún ahora que nosotros somos creyentes. O si tú empiezas a ser creyente, estas cosas deben de reflejarse en tu vida para que la gente pueda ver que verdaderamente Cristo vive en ti, que verdaderamente Cristo vive en nosotros. Porque digamos, tú vas en la calle y de repente tu papá te dice algo, tu mamá te dice algo y tú le haces un berrinche, te tiras al piso, te empiezas a revolcar. ¿Cómo se vería, no? Alguien de 16 o de 20 ahí haciendo un berrinche, ¿no? Pero digámoslo así, por allá señalaron a alguien. Pero digámoslo así, ¿no? Que empiezas a hacer un berrinche o empiezas a enojarte o empiezas a gritar, empiezas a hablar mal. ¿Qué es lo que la demás gente va a decir? Si de repente alguien llega a conocerte, ¿qué va a decir? Ah, mira, y eso que es cristiano, ¿no? Y eso que va a la iglesia. Yo por eso no voy a la iglesia. Hay una parte en la Biblia que dice que por causa de nosotros el nombre del Señor es vituperado entre los gentiles. O sea que el nombre del Señor a veces es blasfemado entre la gente que no le conoce por las obras que ven nosotros. Porque imagínate, si somos cristianos y no nos sujetamos a las reglas, digamos, nos pasamos los stop, los que manejan, vamos manejando a veces 10, 20 millas arriba del límite, no traemos las calcomanías o la registración, o no traemos aseguranza en nuestros carros, y esto es cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, no crean que le estoy echando una pedrada, es simplemente eso es verdad. Muchas veces nosotros queremos hacer trampa. Es como a mí me pasó, ¿no? Ya les conté que quise hacer trampa, irme a otro pueblo a sacar la inspección de mi carro, y por querer ir a hacer trampa y no arreglar mi camioneta, me para el policía, me da un ticket y terminé arreglando mi camioneta, pagando la inspección y todavía pagando un ticket de a gratis, ¿no? Una multa que me puso el policía de a gratis. Entonces, cuando nosotros no nos sujetamos a las reglas, siempre va a haber una consecuencia. Muchas veces la consecuencia viene en el instante, o muchas veces la consecuencia se alarga porque a veces Dios nos da tiempo de que nosotros nos arrepintamos, de que nosotros cambiemos nuestra manera de ser, nuestra actitud, para que entonces Dios pueda trabajar con nosotros. Pero muchas veces si nosotros no nos arrepentimos, el tiempo se alarga hasta que llega un momento en el que entonces Dios tiene que tomar acción en corregirnos, en reprendernos de otra manera. Entonces debemos honrar nuestras autoridades y gobernantes para recibir bendición y ser de buen testimonio a los demás. Después, la segunda cosa que nos habla es acerca de la honestidad. Ahí en Tito, en el versículo 2, dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Entonces aquí en esto nos habla acerca
de la honestidad, dice: en todo momento debemos tener en mente que el Señor nos vigila y que aún su Espíritu también está viendo en nosotros o mora dentro de nosotros. Por tanto, debemos caminar siempre en la verdad y en la honestidad. O sea, cuando nosotros somos convertidos y nosotros recibimos al Señor y nosotros le aceptamos al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador, entonces dice que Él envía al Consolador a nuestra vida, al Espíritu Santo, a morar dentro de nosotros. El Señor mora dentro de nosotros. Entonces siempre estamos caminando a la presencia del Señor, y no necesariamente que tengas que ser cristiano o no, como quiera. Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce, Él conoce todos los corazones de nosotros. Entonces Él sabe las cosas que nosotros estamos haciendo o las cosas que nosotros estamos pensando. El Señor sabe perfectamente cuando tú vas a la tienda y de repente te dan $5 de más en el cambio y te los clavas. Y dices, como decía una hermana hace como 10 años que conocí, que decía: no, esa es una bendición del Señor, ¿no? O sea, que alguien se equivoque y te den un cambio de más, pero no, eso es no ser honesto, ¿no? O sea, tenemos que aprender nosotros a ser honestos en lo oculto, a ser honestos en donde nadie nos ve, a ser honestos aún en nuestro pensamiento. Entonces, en esta parte nos habla acerca de difamar, ¿verdad? Dice que a nadie difamen. ¿Qué significa la palabra difamar? ¿O qué es difamar? Yo puedo entender que difamar es cuando nosotros levantamos algo falso contra alguien. Pues aquí es cuando inventamos algo malo de alguna persona con el propósito de hacerlo quedar mal. Es cuando digamos que yo puedo decir: Stephanie es bien grosera y no obedece a su papá y le grita y digo, o sea, cosas que no son verdad, pero para yo hacerla quedar mal con los demás sin que ella lo sepa, yo la estoy difamando. Aún en las leyes terrenales, yo no sé aquí en Estados Unidos, pero allá en México tú puedes meterle una demanda a tu vecino por difamación. Si alguien está diciendo mentiras de ti, tú puedes ir a las autoridades y decirles: quiero demandar a esta persona porque me está perjudicando, porque está hablando cosas que no son verdad, me está poniendo en mal con la sociedad. Entonces Dios quiere que nosotros no seamos así, que nosotros no difamemos a las personas, que cuando nosotros hablemos de alguien sea siempre lo bueno, tratar de no hablar lo malo. Todos nosotros, yo sé que en algún momento hemos hablado mal de alguien, o todos nosotros en algún momento hemos murmurado de alguien, o hemos así que estado echando chisme de alguien o inventando cosas, o a veces echándole de más a lo que hablamos de ellos. Después nos habla de ser amables. La amabilidad es un factor esencial que debe ser parte de nuestro comportamiento. Hablar y comportarnos amablemente de corazón. La amabilidad, creo que eso es lo más esencial que tiene que haber en nuestra vida como creyentes, nosotros ser amables. Muchas veces somos muy arrogantes, o muchas veces contestamos a la gente a veces golpeadamente porque estamos de malas a veces y nos hablan y entonces les contestamos mal y no somos amables. Muchas veces, yo no sé si tú te has topado con una persona que no sea nada amable, ¿no? O sea, que tú vas y le hablas, o en tu trabajo, que tú vas y le hablas y aún se enoja porque le hablas, o aún se enoja porque te le acercas o porque te le quedas viendo o qué sé yo. Entonces Dios nos manda a nosotros que nosotros seamos amables, que podamos recibir a las demás personas con amabilidad, que en todo tiempo nosotros podamos saludar a cualquier persona, no importa que sea una persona que te hizo algún daño o alguna persona que tú puedes decir: este está bien feo, no quiero saludar, o esta está bien fea, mejor que no me hablen. Porque eso es algo que a veces en nosotros está. O sea, a mí me llegó a pasar cuando nosotros tenemos en nuestro corazón mucha inseguridad o que nuestra autoestima está muy baja. Entonces nosotros tendemos a ser así, digamos, de repente una persona te habla bien y entonces tú piensas que tal vez esa persona quiere algo contigo más que una amistad, o de repente una persona que no es de buen parecer para ti, que no te atrae, que no te gusta, se acerca a hablarte y lo rechazas porque tal vez piensas que quiere algo contigo más que una amistad. Pero nosotros tenemos que
entender que entre nosotros debe de haber una amistad con pureza, una amistad pura. O sea, que tú le puedes hablar a una muchacha y que la muchacha no se meta en la cabeza que lo hace con la intención de querer algo más que una amistad. Igual también nosotros como hombres, si una muchacha nos contesta bien, nos habla bien, no pensar, ay, si le gusto, o ay, si quiere conmigo, o si quiere algo conmigo, sino que nosotros podamos tener esa amabilidad de poder ser amigos con todas las personas, no necesariamente que estemos buscando sacar un beneficio con esas personas, pero que estamos nosotros tratando de mostrarnos amigos, de mostrarnos amables para con los demás. Y eso es algo que yo puedo ver aquí con los jóvenes de esta iglesia, y yo lo he notado, que ustedes no hacen acepción de personas. O sea, que ustedes no se fijan de que si es que si es de Guerrero, que si es de que si es de Zacatecas, ¿no? Y dicen, no, los botudos no, pero estos no son botudos, ¿verdad? Pero muchas veces nomás le quieren hablar a los que son capitalinos, pues no se vale, ¿verdad? Entonces tenemos que ser amigables con todas las personas, tenemos que aceptar. Pero eso yo lo pude ver desde el momento en el que yo llegué aquí a esta iglesia. O sea, algo que me llamó mucho la atención fue cómo son los jóvenes. O sea, tú puedes acercarte a hablar con las jóvenes, te saludan bien, te contestan bien, te hablan bien, no tienen en su corazón pensamientos de que ya quiere conmigo, o ya me está acosando, o ya quiere esto, ya quiere aquello, sino que verdaderamente pueden reflejar el amor. Y eso yo lo pude ver en otros lugares, que hay mucha, ¿cómo se le dice esa palabra? Muchas, ya se me olvidó cómo se dice esa palabra, pero que ni siquiera puedes saludar a una mujer porque ya lo malinterpretan, que ya tú estás buscando sacar ventaja de esa persona, o que las mujeres no pueden saludar a un hombre porque ya piensan que ya se están acostando, o que ya tienen algo que ver, cuando no es así, ¿verdad? Entonces, ser amables, nuestro comportamiento, en cómo nosotros hablamos. Después dice mostrar mansedumbre, dice que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Difícil es para nosotros en ocasiones tener mansedumbre. ¿Qué es ser manso? No lo confundan con ser menso, ¿verdad? Porque muchos lo confunden con ser menso, y entonces son mensos y se dejan de todo. Hay maneras de que nosotros podemos expresar nuestro enojo, hay maneras en que nosotros podemos expresar a veces las cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, pero cuando nosotros no tenemos mansedumbre, que es, yo creo que de las cosas más difíciles para nosotros como humanos, es tener mansedumbre y sujetarnos también a las leyes y a las autoridades. ¿En qué me refiero a tener mansedumbre? Es como que de repente tú vas caminando y una persona al otro lado de la banqueta te empieza a decir groserías y todo eso. Entonces, ¿tú qué haces? Si no tienes mansedumbre, luego volteas y dices, ¿qué quieres? Pues déjate venir, o qué sé yo, un tiro. Entonces, a veces uno contesta de esa manera, ¿no? O que de repente alguien, aún hasta cuando alguien viene y te hace ver algo que tú estás haciendo mal, a veces nosotros no tenemos esa mansedumbre de decir, sí, está bien, reconozco que estoy haciendo mal, aunque por dentro estés bien enojado con esa persona. Pero la mansedumbre es reconocer a veces que estamos mal, o cuando a veces nos están haciendo algo malo, igual, o sea, como el Señor Jesús dice que Él fue manso y humilde, o sea, que como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo es que Él fue manso y humilde? En la manera de que cuando Él estaba frente a las autoridades que ya lo iban a juzgar, que ya lo iban a crucificar, le decían, no dices nada de lo que están hablando ellos de ti, no te vas a defender, no vas a hablar. Jesús no abrió la boca. Jesús pudo haber puesto una contrademanda y haber dicho, mira, me azotaron injustamente, ahora los voy a demandar por daños y prejuicios, y ahora me tienen que pagar tantos millones de la moneda que hubiera sido en ese tiempo. Pero Jesús simplemente dijo, bueno, esta es una injusticia, no voy a hacer nada, lo voy a pagar.
voy a pagar el precio por las demás personas. Y a veces eso se refleja en nosotros cuando nosotros tenemos la mansedumbre. O sea que muchas veces piensas tú más en reflejar al Señor Jesús a través de ti, a defenderte tú mismo, o sea, a tu persona. Entonces tenemos que ser mansos. O sea, ser mansos es que de repente tú estás haciendo algo mal y van, te regañan, y entonces tú cómo reaccionas. Yo he visto en los trabajos gente, yo era bien explosivo antes con mi patrón. O sea, a mí a veces mi patrón venía y me decía, no, mira, ahí te quedó mal y no tienes que hacerlo así, hazlo bien. Y yo me enojaba y le decía, pues si te gusta, si no, pues búscate otro. Y me dejaba todo ahí, levantaba mi herramienta y me iba. Y después mi patrón me hablaba y me decía, no, que discúlpame, que no, él no tenía por qué buscarme porque yo había hecho el berrinche. Entonces después otra vez me decía, no, que mira, que aquí lo hiciste mal. Y otra vez yo, no, pues si no te gusta, pues ni modo, entonces búscate a alguien más. O sea, yo no tenía esa mansedumbre hasta que empecé a ser manso, hasta que empecé a decir, bueno, si me lo está diciendo es porque quiere que mejore. Si me lo está diciendo, tengo que tragarme mi orgullo y entender que todo es para bien. Entonces hay muchas cosas que nosotros no tenemos la mansedumbre para recibirlo, y entonces no maduramos nosotros en lo espiritual, o no maduramos nosotros como personas, porque a veces nos duele ser mansos en el momento de que nos están regañando o que está pasando algo. A veces queremos nosotros reflejar que nosotros somos bien explosivos, que nadie se mete con nosotros, que el que nos la hace nos la paga, y decimos eso de que por las buenas soy bueno y por las malas ya verán. Entonces eso no tiene que ser así entre nosotros. Después, difícil es para nosotros en ocasiones tener mansedumbre, ya que en ocasiones somos muy explosivos en cuanto a algunas injusticias, o de igual manera cuando nos confrontan con algo que estamos haciendo mal. O sea, a veces en la misma injusticia que nosotros podemos quizás alegar, también tenemos que ser mansos. O sea, no hacer las cosas más grandes de lo que son. A veces así nos gusta a nosotros echarle más leña a la lumbre, ¿no? Como dice el dicho, queremos apagar la lumbre con gasolina. Entonces pues no vamos a poder hacer eso, ¿verdad? Si tú llegas, le avientas un galón de gasolina, a ver si se apaga, pues no va a encender más. Entonces tenemos que ser mansos de corazón. Entonces, la otra, entender de dónde el Señor nos ha sacado. Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque también nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. O sea, fíjate, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. O sea, si te fijas aquí dice, porque nosotros también, ¿qué? Éramos, ¿verdad? No dice nosotros somos, dice porque nosotros también éramos. ¿Qué éramos nosotros? En otro tiempo éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, vivíamos en malicia y envidia, éramos aborrecibles a alguna gente y nos aborrecíamos unos a otros. Éramos, dice ahí la palabra, ¿verdad? Nosotros éramos hasta que nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, y dice que entonces Él nos lavó por su gracia, perdonó nuestros pecados, nos transformó. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Que ya no tenemos nosotros que ser así. Ya en nosotros ya no tiene que haber insensatez, ya no tiene que haber rebeldía, ya no tenemos que estar extraviados, ya no tenemos que ser esclavos de pecados y concupiscencias o de deleites diversos. Ya no tenemos que vivir con malicia en nuestro corazón, ni con envidia, ni tenemos que ser aborrecibles, ni tenemos que aborrecernos los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está aquí? Dice, porque también nosotros éramos. La palabra nos enseña que si hemos recibido el Espíritu de Dios y a su Hijo como nuestro Salvador,
todas estas cosas pecaminosas quedaron atrás y ya no debemos de comportarnos como si aún viviéramos en la carne o en el pecado. Entendiendo estas cosas podremos comprender y ayudar y sentir amor por las almas y por aquellas personas que viven en pecado sin juzgarlas. Muchas veces nosotros vivimos juzgando a las demás personas. Hay un muchacho que quiere venir a visitarnos, pero a él lo metieron a la cárcel y le pusieron aquí en el pie, un brazalete. Entonces él dice, yo quiero ir, pero me da pena porque se me van a quedar viendo, porque él fue ya a una iglesia y lo trataron mal por eso. Dice, se me van a quedar viendo, me van a juzgar porque hago marihuana o porque hice esto, porque hice aquello. Entonces muchas veces es así. Nosotros aún, cuando tú naciste en cuna cristiana, a veces tú no conoces de esos pecados, pero igual llegas a aborrecer a los demás, como dice ahí la palabra, a las demás personas, que porque pecaron, que porque fallaron, que porque hicieron esto, que porque hicieron aquello. Hay iglesias que desechan a sus líderes porque pecaron y los botan, les dan una patada en el trasero, ya nunca más los vuelven a utilizar, ya no los restauran. ¿Por qué? Porque son aborrecedores, porque aborrecen a la gente que comete un pecado, y no tiene que ser así. O sea, tenemos que entender, si la palabra está diciendo que nosotros también éramos, ¿qué quiere decir? Que en todos nosotros han habido esas cosas, o hay esas cosas que ahí nos habla, ¿verdad? De que aborrecemos, de que somos aborrecibles, de que hay malicia en nuestro corazón, de que somos enojones, de que a veces hemos pecado, todos nosotros. Pero lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que si nosotros éramos o somos así, Él quiere que cambiemos eso para que podamos nosotros alcanzar a otras personas, que podamos alcanzar a otros jóvenes, que de repente tu vecino es un marihuano, pero tú vas y no te importa que venga aquí. A mí no me importa que venga aquí alguien que es marihuano o que es homosexual o que practique cualquier pecado. Yo no me fijo en eso. Yo por mí, si vienen aquí mejor, porque podemos hablarles la palabra, podemos ayudarles a salir de sus problemas, podemos ayudarles a ser restaurados conforme Cristo quiere que nosotros hagamos, con ese amor, amando a las personas, amando a la gente que se pierde. Entonces tenemos que despertar y darnos cuenta que alrededor de nosotros hay muchísimos jóvenes que están perdidos, y más en esta última generación de jóvenes de entre, digamos, 12 a 20, tú los ves ya. Mira, antes, cuando yo recién llegué aquí a Estados Unidos, yo tenía 16 años, y yo veía a mis amigos que se iban a los bailes y todo, y ellos ya eran grandes, salían de los bailes y salían siempre con señoras ya grandes de edad, o ahí siempre en los bailes ibas y puras viejitas o señoras ya grandes de 50 para arriba o qué sé yo, y los jóvenes casi no iban porque estaban más metidos en iglesias, tal vez no cristianas, pero iglesias católicas, hacían otras actividades, o sentían todavía ese temor. Digámoslo así, mi generación, todavía sentimos un poco de temor de hacer esas cosas. Yo no iba, no me gustaba ir a los bailes porque yo decía, no, si voy, se pelean, me dan un balazo, un botellazo, qué sé yo. Entonces yo más tenía de esas cosas. Ahora en los bailes está lleno de jóvenes. Los bailes están ya llenos de jóvenes. Si tú te fijas, mira, un ejemplo, en la calle 6, ahí en el centro, hace 10 años estaba lleno de cantinas mexicanas donde puro señor grande iba a tomar. Lo renovaron todo y ahora hay puros bares donde van puros jóvenes a tomar, a bailar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La generación de ustedes se está perdiendo. La generación de entre los 12, 13 hasta los 20 por ahí se están perdiendo. Todos están inundados en el alcoholismo, en la drogadicción, en los pecados sexuales, en todo eso, en toda la malicia. Tú puedes ver ya cualquier lado que tú vas caminando, tú ves un marihuano, ves un drogadicto, ves un ratero, ves gente pecadora por todos lados, cosas que antes nosotros no veíamos. O sea, antes nosotros veíamos una persona con tatuajes por la calle y nos quedábamos admirados porque decíamos, ay, mira, tiene tatuajes, y a veces hasta quizás nos emocionábamos porque no todos los días veías una persona así.
o ibas caminando por la calle, te encontrabas un borracho tirado y te asombrabas porque era muy raro ver esas cosas, o encontrabas un drogadicto en la esquina y pues hasta te espantabas porque se me va a hacer algo, ¿no? Es como una vez, les voy a contar una pequeña anécdota. Mi hermano, él siempre fue bien peleonero. Entonces una vez yo tenía como unos 10, 11 años por ahí más o menos. Entonces nosotros íbamos para la casa, pero teníamos que pasar un puente de fierro y en la mera mitad estaba un señor, yo no sé si estaba borracho, drogado o qué, y le dije a mi hermano, le digo, no, vámonos por el otro puente porque había otro puente más lejos. Me dice mi hermano, ahorita vete aquí, ahorita con este palo yo le doy, que no sé qué, ¿no? O sea, fíjate cómo era en aquel entonces, tú veías a alguien así y te espantaba, o sea, tú decías, no quiero ni pasar por ahí. Y entonces ya íbamos caminando y de repente yo creo que el Señor escuchó, ¿no? Y se para en medio, le pega al puente y pues, libró todo porque era de pura lámina. Y le hace, vénganse. Y pues yo dije, no, pues ahorita mi hermano le va a dar, ¿no? Y de repente escucho un grito de por allá bien lejos, córrele. Y volteo y pues mi hermano lleva bien lejos. Yo esperando que que según él iba pues, a enfrentar al borracho, ¿no? Y fue el primero que salió corriendo. Entonces, ahora en todos lados ves gente así. En todos lados ves gente borracha, tirada en la calle. Aquí tal vez no tanto, pero allá en México, ya en todos lados ves drogadictos, niños drogándose. O sea, ya es algo que nosotros estamos aceptando como algo normal, que no tiene que ser así. Nosotros tenemos que pararnos en la brecha y decir, yo voy a predicarle a estas personas, a estos jóvenes, yo me voy a traer a mi amigo el marihuano, me voy a traer a mi amigo el Sergio el bailador, decía la canción, me voy a traer a aquel, me voy a traer a mi amiga que es prostituta, o que se inyecta heroína o qué sé yo, o sea, no importa cómo sean, sino vamos a traerlos, vamos a restaurarlos, vamos a hablarles que nosotros en otro tiempo éramos, ¿verdad? También así. Quizás no nos drogamos, algunos de nosotros, quizás no fuimos muy rebeldes o qué sé yo, muy pecadores, pero siempre en nosotros hubo algo, siempre hubo alguna maldad en nosotros, alguna malicia, algún deseo, tentación, lo que sea. Nadie de nosotros ha sido sin pecado. Si mismo Jesús dice que Él nos comprende porque Él fue tentado en todo, aunque no pecó, dice la palabra. Nosotros hemos sido tentados en todo también y hemos pecado, hemos sucumbido, caído a la tentación, ¿no? Al pecado. Después, la otra parte que nos habla es de recibir la justificación. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, ya no tenemos que vivir nosotros justificándonos a nosotros mismos o buscando nosotros una justificación para las cosas que nos están pasando, sino que debemos de aceptar y entender que Jesús nos ha justificado por su gracia, y no solo eso, sino que también nos hizo herederos juntamente con Él. Muchas veces nosotros buscamos justificar nuestra vida, quizás hacemos algo mal, hacemos algún pecado y decimos, no, pero es que yo también hice aquello, hice esto bueno con mi vecina, le saqué la basura a doña Chonita, le fui a traer el mandado, las tortillas. Entonces dice, sí, pero es que fuiste así, hiciste esto, hiciste aquello. Ah, sí, pero también, mira, hice esto bueno. O sea, siempre estamos nosotros queriéndonos justificar. Siempre estamos, pequé. Ah, es que pequé porque me vino a tentar esa mujer. O pequé por esto, pequé por aquello. O sea, no nosotros podemos reconocer y decir, pequé por mí mismo, pequé porque, pues, o sea, yo fallé, me faltó esto, me faltó aquello, reconozco mi falta, sino que todo el tiempo vivimos justificándonos. Entonces tenemos que entender que ya no tenemos que hacer eso. Jesús, Él mismo nos justificó de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, y es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando tú falles, cuando tú peques, entiende que en ti ya hay una justificación. Ya tú no tienes que buscar un pretexto, sino simplemente pecaste en cualquier cosa, ir a los pies de Jesús, pedirle perdón y Él instantáneamente te justifica. Es mejor que el Señor te justifique a que nosotros vivamos todo el tiempo justificándonos sin reconocer nuestros errores,
porque eso te va a llevar a detenerte, a no madurar, te va a llevar a vivir una vida doble, una vida escondiendo pecados, porque no quieres reconocer cuando tú fallaste. Entonces, la siguiente cosa, y esta es la última, si quieren ponerse de pie, es tener firmeza. En Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces no solo nos dice la palabra que tengamos firmeza en todas estas cosas, sino que también insistamos al modo de que cada día nos vayamos perfeccionando. No es malo que de repente se nos salga una que otra cosa, que pequemos. Muchas veces decimos, es que ya pecó, y lo desechamos. No, nosotros no sabemos quién va a pecar, quién no va a pecar. No estamos nosotros para juzgar a los que caen, a los que pecan. Nosotros estamos para ayudarles a levantarse. Lógico, dice la palabra que si la persona persiste y persiste en el pecado, entonces ya lo dejes, lo entregues a Satanás para que su alma sea salvada. Pero si de repente alguien pecó, falló, entonces vamos a restaurarle, vamos a ayudarle, vamos a decirle, levántate, sigue adelante, sigue avanzando. Por eso dice aquí que no solamente tengamos firmeza en estas cosas de ser amables, como dice ahí, o sea, que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea, no solamente que nosotros tengamos firmeza en ser de esta manera, sino que también nosotros insistamos cada día. ¿Qué es insistir? Insistir es cuando tú estás intentando la misma cosa hasta que por fin la logras, hasta que por fin la alcanzas. Es como cuando una muchacha o un muchacho te gusta, ¿verdad? Y a veces estamos insiste hasta que llega un momento en el que ya nos cansamos o se nos hace, ¿no? con la persona. Entonces así es igual, o sea, que nosotros tengamos firmeza en lo espiritual y decir, bueno, pequé, me voy a levantar, voy a insistir en seguir sirviendo al Señor, voy a insistir en seguir buscando de Él. Bueno, fallé aquí, se me salió una grosería, voy a insistir en ya no decir groserías, voy a estar firme. Y te levantas en la mañana y dices, bueno, hoy voy a estar firme en el Señor, hoy no voy a decir groserías, hoy voy a insistir. Y sin querer otra vez se te salió una grosería o cometiste cualquier tipo de pecado, pues otra vez insistir y estar firme y decir, hoy me paro firme, hoy quiero ser libre, hoy quiero, pero que nosotros nunca dejemos de intentar, o sea, insistir todo el tiempo, toda la vida. Y va a llegar el momento en el que el Señor va a derramar su gloria sobre nosotros. Entonces, dice, para eso debemos de insistir con firmeza todos los días hasta lograr estas cosas que dice ahí la palabra, que son buenas y útiles para los hombres. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que